Bendecido día, hermanitas. Vamos a continuar con el tema 40. Gracias a Dios. Como título, hermanas, Natán amonesta a David. Bueno, recordemos el tema pasado, hermanas, de que David toma a Betsabé, esposa de Urías, y Urías era uno de los 37 hombres valientes para la guerra, hermanitas. David la toma, duerme con ella, posteriormente Betsabé le hace saber a David que está embarazada de David, y David arregla todo para que Urías, esposo de Betsabé, muera en la batalla. Termina muriendo Urías y Betsabé hace duelo por su esposo. Y pasando el luto, David manda traer a Betsabé para que sea una mujer más para David. Ahora sí vamos con el tema, hermanas. Vamos a ver las consecuencias de este pecado, el pecado de David, hermanitas. Recordemos que Dios es justo y que Dios no tiene preferidos ni consentidos. A todos nos da lo que merecemos y lo que necesitamos, hermanas. Y pues bueno, quiero decirles que aquí en 2 de Samuel capítulo 12, del 1 al 5, hermanitas, aquí en estos versículos habla del amor y la misericordia de Dios. Fíjense que en el capítulo 11, hermanas, en el tema anterior, no se habló nada de Jehová Dios. Y no porque Dios estuviera ausente, hermanas, sino que Dios es paciente. Quizás estaba esperando Jehová Dios que David se arrepintiera de su pecado. Pero al ver que no fue así, por amor y por misericordia de Dios a David, Jehová Dios envía a Natán. Y Natán va a David. Vamos a leer lo que es 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Bueno, aquí el rico era David y el pobre era Urías, esposo de Betsabé. Pero esto aún no lo sabía David. No sabía lo que le iba a decir Natán. Vamos a continuar leyendo del versículo 2 al 6. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjense, David hablando de misericordia. Hermanitas, aquí en estos versículos habla del amor y la misericordia de Dios. Y aquí vemos que David aborrecía la injusticia, pero la injusticia de otros, hermanas. Fue por eso que se enojó tanto, que dijo que este hombre era digno de muerte. Mas él no sabía que hablaba Natán de David mismo. Y fíjense, hermanas, que David no se percató esa parte, no se percató que Natán hablaba, estaba hablando, estaba explicando, estaba narrando lo que sucedió con David y con Urías, esposo de Betsabé. Y cuando dijo: el que hizo tal cosa es digno de muerte, pues también, hermanitas, claro que la paga del pecado es muerte.
Y acerca también de lo que dijo, que debía de pagar la cordera con 4 tantos por lo que había hecho, vamos a lo que es Éxodo 22, versículo 1, dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Aquí nos damos cuenta, hermanitas, que David se sabía perfectamente la ley de Dios y se la sabía perfectamente, pero no la vivía. Entonces, hermanas, ¿cuántas de nosotras vivimos de la misma manera? Así como David, no sabemos quizás muchos versículos, quizás varios pasajes de la Biblia, y cuando alguien peca, la confrontamos con la palabra. Pero nosotras, hermanitas, no vivimos la palabra. Lo único que tenemos es conocimiento de la palabra. Entonces, bueno, veamos, estemos atentas más bien a eso, hermanas. Que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Vamos a continuar el versículo 7 al 12. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Ay, hermanitas, pues yo no veo necesario de decir nada aquí, porque Dios lo ha dicho todo, hermanitas. Y esto nos tiene que quedar bien claro a nosotras como iglesia, que nosotras, hermanitas, hemos recibido mucho de la mano de Dios, así como David recibió mucho. Y nosotros como que hemos recibido, hermanas, hemos recibido su amor, su salvación, su perdón, su gracia, hemos recibido dones, hemos tenido una familia espiritual, hemos recibido su Santo Espíritu, nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha hecho templo para Dios y mucho más, hermanitas. Y como para que tengamos en poco la palabra de Jehová, hermanitas, tener en poco la palabra de Jehová era quebrantar sus mandamientos. Y ahora fíjense lo que dice en Números capítulo 15, versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. ¿Ya vieron? Tener en poco la palabra de Jehová es menospreciar los mandamientos y menospreciar toda su palabra, hermanitas. Y termina diciendo el versículo 31, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y aquí, hermanitas, vamos a ver sobre quién cayó el pecado de David. Esto fue tremendo, hermanas. Vamos a leer versículo 13 y 14. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
y Natán se volvió a su casa. Híjoles, hermanitas, pues ¿a quién hubiera gustado estar en los zapatos de David en este tema? Yo creo que a nadie, hermanas. En el tema anterior, pues fíjense que David, todo lo que vio fue hermoso, desde el momento que vio a Betsabé. Lo vio hermoso, porque estaba hermosa. Betsabé era una mujer hermosa, pero lo que vio David, hermoso, Jehová Dios no lo vio así. Y no porque no estuviera hermosa Betsabé, no, no, no. Jehová Dios vio abominable esto que estaba haciendo David, porque estaba viendo que estaba tomando a una mujer que no era de él. Estaba tomando la esposa de Urías. Entonces, pues bueno, fíjense que dice Éxodo 20:17. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y la codicia es un deseo, hermanas, de tener más. Y lo que hizo David fue desear la mujer de Urías. Y Jehová Dios, hermanitas, esperaba que David reconociera su pecado y pidiera perdón a Dios. Y no lo hizo. Y entonces, pues se vio en la necesidad de enviar al profeta Natán y lo confrontara. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12, versículo 15 al 22. Dice: Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y le pusieron pan y comió, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Bueno, hermanitas, realmente este tema, cuando estaba estudiando este pasaje, hermanitas, realmente en lo personal a mí me hizo llorar muchísimo. Y fue porque Dios me habló tan fuerte que me dijo: fíjate, Iris, que yo no hago excepción de personas. Cuidado si tomas en poco mi palabra y mi presencia. Cuidado y no te arrepientas de tu maldad cuando peques. En el versículo 5, hermanitas, dice: Jehová hirió al niño. Y pues bueno, cuando Jehová Dios hiere al niño, porque no lo hirió el hombre, hermanitas, sino Jehová Dios, él mismo lo hizo. Y el niño enfermó gravemente. ¿Cuántos días estuvo así, hermanitas? 7 días. 7 días de dolor y sufrimiento para el bebé. 7 días de angustia para Betsabé y para David. 7 días de rogar a Dios por el niño. 7 días de ayuno para ver si Dios tenía misericordia del niño. Y vamos a leer lo que es el versículo 22. Dice: y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas
En el versículo 14, hermanitas, Natán ya le había dicho a David que el hijo que le había nacido ciertamente morirá. Y 7 días después, ¿qué pasó, hermanitas? Dios cumplió lo que había dicho. Mas cuando su hijo muere, David se levanta, se lava, se unge, cambia sus ropas, entra a la casa de Jehová y adoró, así como Job, hermanitas. Después David va a su casa y come. Y vamos a leer del versículo 23 al versículo 25. Dice: Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Y Jedidías significa amado de Jehová. Ay, pues bueno, hermanitas, pues este tema estuvo muy fuerte, hermanas, porque con la historia, con la vida, con el pecado de David, yo creo que Dios nos ha hablado fuertemente a varias de nosotras. Porque muchas veces, hermanitas, nuestras acciones son como si no estuviera Dios, como si Dios no viera y no oyera nuestro pecado, hermanitas. Y tenemos en poco su palabra. Ahora, hermanitas, en este tema muere el hijo de David, y este hijo lo tuvo con Betsabé, y posteriormente tiene otro hijo, y le pone por nombre Salomón. Aquí, hermanitas, en este tema 40, la disciplina de Jehová, mi Dios, restituye la relación con él. Porque en el tema anterior vemos que David ya se había acomodado, hermanitas. Jehová Dios ya le había dado descanso. Después de tanto que David estuvo huyendo, después de que pensó David que iba a morir en manos de Saúl, Jehová Dios lo libra, Jehová Dios le da descanso. David se acomoda, tanto se acomodó que pensó que todo iba a estar bien. Hiciera lo que hiciera David, todo iba a estar bien. Y no es así, hermanitas. Muchas veces hacemos las cosas a nuestros ojos, que está bien lo que hacemos. Pero muchas cosas, hermanas, son abominación para Dios. Así que consideremos a Dios, consideremos su consejo, consideremos su palabra, consideremos sus promesas. Y si no consideramos, hermanitas, si damos por poco su palabra, es como si nos brincáramos el consejo de Dios. Es como si no tomáramos en cuenta lo que Dios nos dice. Pero si hacemos eso, hermanas, las consecuencias son graves. Y aquí lo estamos viendo en David. No fue nada agradable para David el saber que iba a morir su hijo. Y más aún cuando lo vio enfermo gravemente, porque Jehová Dios lo hirió. Imagínense qué triste este tema, hermanas. Nadie quisiera pasar por esto. Nadie quisiera vivir esto. Si recordamos en el tema de Job, Job no pecó en ningún momento. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues Jehová Dios le dio el permiso a Satanás que echara mano sobre todo lo que tenía, aún que tomara su salud. Y con todo eso no blasfemó Job, sino que, ¿qué fue lo que hizo? Adoró. Y si nosotras, hermanitas, sabemos y conocemos quién es nuestro Dios, y que nuestro Dios, así como nos ama, también nos disciplina, y si sabemos que Dios no hace excepción de personas, hermanitas, no nos sientamos que porque pecamos vamos a pensar, ay, pero pues es que Dios me ama. Sí, Dios me ama, pero también me disciplina. Y la escritura dice que Dios al que ama, disciplina, y azota a todo el que toma por hijo. Así que, hermanitas, si algún día recibimos esa disciplina que no esperábamos, pues vemos que
El amor de Dios es lo que hace disciplinar a los que son sus hijos, a los que ama. Bueno, hermanitas, pues vamos a continuar en el siguiente tema a ver qué pasó. Ahora con este segundo hijo que tuvo, vamos a ver qué pasó. Bueno, que tengan un lindo y bendecido día, hermanas.